tardes, profesora. Mi nombre es Edi Muñoz, participante del curso de formación y actualización docente. A mí me tocó hablar sobre la Universidad Venezolana, evolución y representante. Las universidades y evolución en Venezuela. Es importante destacar que con consecuencia de urge petrolera de la década de los años 50, la educación en Venezuela no era considerada una prioridad para el gobierno, debido a que para las épocas las necesidades de mano de obra eran calificadas por empleados emigrantes europeos, técnicos y profesionales. Cabe destacar que para los años 1950 en Venezuela existían 3 universidades: la Central, la de los Andes y la del Zulia, debido a que el periodo de dictadura eran la de los estudiantes universitarios eran los principales opositores del gobierno. Por otra parte, el levantamiento de la democracia en 1958 nace la autonomía del sector universitario y urge en la misma, además del aumento de la renta petrolera y de la implementación del modelo de sustitución de implementación, el cual permitió un rápido crecimiento en las instituciones que impartía la educación superior. Sin embargo, este incremento de instituciones no ha garantizado el aumento de calidad, sino más bien todo lo contrario, y que proliferaban las instituciones que no se reunían los requisitos mínimos para el trabajo académico digno de considerarse en este nivel superior. Cabe señalar que para el 1970 se poseía aproximadamente 12 instituciones, de las cuales 9 eran públicas. Sin embargo, para ese mismo año se implementó una reforma en la ley de universidades. Tuvo como principal propósito tener un mayor control por parte del gobierno sobre las universidades, tanto en lo académico, administrativo y financiero, entre otros. Entre ellas se confiere más poder al Consejo Nacional de Universidades, que es el CNU, otorgándoles nuevas funciones en lo concerniente a las responsabilidades normativas y la distribución de presupuesto de las universidades públicas. Además, se crea la planificación del sector universitario OPSU como organismo de asesoría técnica de CNU en cuanto a la programación de la misma. Universidades como ente democrático. Es el garante informativo, facilitador, responsable académico, funcional y organizativo y administrativo. Cuando las universidades democráticas dice, en este caso, son las experimentales, la cual motiva al estudiante a hacer servicios comunitarios para la sociedad. También está la autonomía universitaria. Es la necesidad de evitar que los vaivenes del poder político se traduzcan en cambios arbitrarios de la vida y las autoridades universitarias. La autonomía universitaria está fundada con la necesidad de evitar que el gobierno violente lo que son los edificios universitarios por parte de las fuerzas de seguridad. Entre 1949 y 1951 se producen en Venezuela graves conflictos debido a la falta de autonomía universitaria en las grandes universidades del país. En 1958, con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, se sanciona la ley de universidades que reconoce la autonomía universitaria plena. Sin embargo, durante el primer periodo de Rafael Caldera, fueron violentamente allanadas las universidades centrales de Venezuela y las universidades de los Andes. En esta última, la violencia fue específicamente brutal. Varios estudiantes fueron asesinados con las fuerzas policiales. Para el principio de la autonomía universitaria, se sostiene que las universidades deben ser autónomas y autogobernadas, eligiendo su propio gobierno sin injerencia del poder político y dándose sus propios estatutos y programas de estudio. Sistema educativo venezolano. El sistema educativo venezolano en su totalidad será bolivariana uno que el ministro de Educación emita su decreto, ley que se adapte a los nuevos reglamentos orgánicos publicados en Gaceta Oficial el 10 de abril de 2007. El sistema educativo venezolano es un cambio que implica que entrará en desuso los temas de educación inicial, básica, media y diversificada para los distintos niveles de estudio.
Está el nivel de sistema educativo, que está educación preescolar, educación básica, educación media y diversificada y profesional, y educación superior. Están las modalidades de la educación, las cuales son la educación de adultos, la educación especial, la educación estética, la educación premilitar y la educación extraescolar. El avance de la educación superior. El avance de la educación superior de la República Bolivariana de Venezuela. A partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del impulso de transformación radica generado por la Fuerza Bolivariana liderada por el presidente Hugo Chávez Frías, se ha venido desarrollando políticas públicas que han generado nuevas condiciones institucionales en la materia de educación superior, Algunos de los logros que se crearon fueron fue el Ministerio de Educación Superior, desde el cual ir conformando un sistema de educación superior y una educación superior articulada internamente y con el proyecto del país, es decir, comprometida con la fundación de la República junto al MEX. Se ha creado una universidad en la Universidad Bolivariana de Venezuela, inspirada con los principios constitucionales, donde se incorporaron estudiantes sin ningún tipo de discriminación, y una misión Sucre. A través de ella se lleva la educación superior a toda la ciudadanía. Continuar el proceso de formación integral del hombre, formar profesionales especialistas y promover su actualización y mejoramiento conforme a la necesidad del desarrollo nacional y del progreso científico. Fomentar la investigación de nuevos conocimientos e impulsar el progreso de la ciencia, la tecnología, las letras, las artes y demás manifestaciones creadoras en beneficio del bienestar del ser humano, de la sociedad y del desarrollo independiente de la nación. Difundir los conocimientos para elevar el nivel cultural y ponerlo al servicio de la sociedad y del desarrollo integral del hombre. Funciones de la educación superior. Formar diplomados altamente calificados y ciudadanos altamente responsables, capaces de atender las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana. Contribuir a un espacio abierto para formación superior que propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad. Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y como parte de los servicios que han de prestar la comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social, económico de la sociedad, desarrollando las investigaciones científicas y tecnológicas a la par que la investigación en el campo de las ciencias sociales. Contribuir a comprender, interpretar, perseverar, reforzar la cultura nacional y regionales, internacionales, históricos. Contribuir al desarrollo y consolidar los valores de la sociedad, contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en particular mediante la capacitación del personal docente. Organización del subsistema de educación superior. El subsistema educativo superior venezolano, según fuentes de Consejo Nacional de Universidades, contaba para el año 2005 con 6 universidades autónomas, 16 universidades nacionales experimentales, 24 universidades privadas y 9 colegios universitarios y 99 institutos universitarios, entre públicos y privados. Las universidades y sus representantes, desde que se creó, cuando el presidente Hugo Chávez creó los ministros, se crearon los representantes. En este caso está el ministro del Poder Popular para la Educación, los viceministros de Desarrollo Académico, viceministro de Planificación Estratégica, el viceministro de Políticas Estudiantiles, están los representantes del Fondo Nacional para las Ciencias y Tecnología,
el secretario permanente del Consejo Nacional de Universidades, el consultorio jurídico del Consejo Nacional de Universidades, los coordinadores, allí entra de coordinador de núcleo secretario, núcleo de vicerrectores académicos, vicerrectores administrativos, está el director de oficina de planificación del sector universitario, el representante del ministro de Poder Popular para la Finanza, el representante de profesoral de la Asamblea Nacional de Venezuela, representante profesoral de la Asamblea Nacional de Venezuela, y están también los rectores de las universidades. Cada universidad del país está constituido con un rector y sus coordinadores y sus secretarios. La evolución de las universidades en Venezuela. Quisiera dar en particular el cierre de este resumen de cómo las universidades en transcurso del tiempo han evolucionado en la educación en Venezuela. En este caso ha tenido sus efectos positivos y negativos, pero dicho comportamiento no debe extrañarse si recordamos que los cambios en el sistema educativo venezolano han sido muy lentos, y aunado a esto, a través de nuestra historia contemporánea, hemos experimentado cambios dramáticos en el crecimiento poblacional, en la tecnología, en la economía en general. Por lo tanto, no es de extrañarse los efectos observados en las tasas matriculares de los diferentes niveles educativos, las cuales se deben fundamentalmente a una serie de ineficiencias que se ha hecho más evidente por la actual crisis económica en la cual atraviesa nuestro país. Además de la disminución de los recursos económicos que antes hacía posible disimular tales ineficiencias, entre las cuales se destacan la falta de capacidad del docente en los diferentes niveles educativos, la baja calidad de los servicios que ofrecen las instituciones públicas, entre otros. Muchas gracias por su atención.